Bueno, te doy la bienvenida a este vídeo, podcast, según la plataforma en la que nos estés escuchando, que pertenece a alguno de los capítulos del libro Marketing Online, la gran burbuja del siglo XXI. Y en esta ocasión tengo el enorme placer de poder tener en esta entrevista, debate, diálogo, conversación de amigos a un gran amigo de hace muchísimos años, que es Miguel Caballero, CEO y fundador de la plataforma formativa Tutelus y de muchas cosas más que nos irá contando. Y con él vamos a hablar de algo que forma parte del mundo del marketing online, o no lo sé, lo iremos descubriendo, y que en este caso es todo lo relacionado con el blockchain. Pues seguramente hablemos de criptomonedas y hablemos de temas de estos que están como muy en un mundo como muy para frikis, ¿no? Y que muy poca gente, por lo menos yo, terminamos de entender y de comprender lo que a lo mejor realmente deberíamos de entender, ¿no? Lo que realmente puede ser. Así que bueno, aquí os lo presento. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantadísimo de que estés aquí. Hola Javi, pues qué decir, macho, un placer. Muchísimas gracias por invitarme. El honor es mío de contribuir humildemente en este pedazo de libro que estás escribiendo y que mola un huevo y que voy a intentar arrojar luz dentro de mis posibilidades. Pero vamos, que un placer y el agradecimiento es mío. Porque claro, la gente dirá, ¿qué coño pinta un capítulo o una sección o un apartado de un libro que habla de marketing online hablando de blockchain y posiblemente hablando de criptomonedas, ¿no? Entonces, lo primero que te quería preguntar y cuál es tu opinión es qué relación tiene el blockchain y posiblemente las criptomonedas en este mundo del marketing. Bueno, tú sabes que a mí no me gusta llamarlo marketing online, de ahí nace el libro, que para mí el marketing es el marketing en general y online es una capa, ¿no? Que hay ahí, es un canal que lógicamente está, que tenemos que entender, aprovechar, pero que hay mucha cosa que no hemos llegado a entender bien, ¿no? Entonces, ¿cómo se mete aquí el mundo del blockchain y el mundo de las criptomonedas? ¿Qué Muy bien. puedes decir? Bueno, si te parece, vamos a hablar más del... Es que el concepto de blockchain es como hablar de Internet o como hablar de marketing. O sea, es que ¿qué es blockchain? Es todo, ¿no? Entonces, dentro de la palabra blockchain, que cada vez, al ser tan transversal hay que ir atando parcelas concretas, yo creo que en esta conversación vamos a hablar bastante de tokens y de tokenización. Pero ¿Vale? ya me has dado ahí otra palabreja que para qué, ¿no? O sea, ¿qué es el token? ¿Qué es la tokenización? Te dejo que vayas explayándote, pero ayúdanos a Sí, entenderlo como si fuéramos idiotas. O sea, para muy bien. gente que no hemos oído nunca estos términos, ¿cómo lo podemos entender esto? Lo vais a entender muy bien y os voy a poner, vamos a hacer juntos el siguiente viaje, ¿vale? Vamos a hacer un viaje a lo largo de Internet, desde que nace con usuarios, no me quiero remontar a ARPANET y esas cosas, ¿no? De los años 60-70, sino nos vamos a finales de los 90, donde tenemos el Internet 1.0, que tú y yo hemos vivido en primera persona, Ay, ¿verdad? sí, Y sí. que bueno, pues ya lo conocimos, que fue un Internet independientemente de la parte tecnológica, de que una web muy estática, que solo proyectaba contenido, pero yo creo que desde una perspectiva más filosófica fue un Internet muy romántico, porque nos vendieron la idea oye, de un entorno abierto, ¿verdad? Donde todos teníamos que aportar, donde cualquier empresa podía tener su hueco y donde era un mundo por explorar, ¿no? Y ese es el Internet tal y como lo entendíamos a finales de los 90. Un espacio abierto, libre, para todos y construido entre todos. A partir de después de la crisis de las .com, que también vivimos juntos tú y yo, llegamos al Internet 2.0, ¿no? Donde ya nos se acercan empresas que en aquella época pues, eran startups, y como bien dices en el libro, pues el modelo GAFA, ¿no? o GAMFA, ya metiendo a Netflix también por en medio, pues ha derivado en un, vamos a decir, oligopolio de Google, Amazon, Netflix, Facebook, Apple, que no se sabe muy bien qué son, porque para mí ya no son empresas, ¿vale? Esto es como, sin llegar a extremos, pero se acercan a la corporación Umbrella, ¿no? De las pelis estas de los zombies y ¿sabes cuáles te digo, no? Sí, 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 sí. Esas tan chulas, ¿no? ¿Por qué digo que no son empresas? Porque son entidades tan grandes que
empiezan a competir, ya no compiten entre ellas. Para mí compiten, sobre todo por cuestiones legales, contra ya no solo los países, sino contra los territorios. Es decir, el enemigo de Facebook es la Unión Europea, no es otra red social. Es la Unión Europea por los temas de protección de datos, por las multas, igual que Google, con la tasa Google, las sanciones, tira para allí y para allá. Y el Internet 2.0, independientemente del componente tecnológico, ¿no? Pues que es un Internet más evolucionado, donde el usuario puede generar contenido, ¿vale? La realidad nos ha llevado a una gran desilusión, ¿no? Que yo creo que está muy relacionada con el concepto que intentas transmitir de gran burbuja, en el que nuestras acciones están controladas y donde nuestro futuro está encaminado. Y Apple o Google o Facebook o cualquiera de las que estamos hablando tiene más información de nosotros pues, que nuestras familias, ¿no? Por decirlo así. Y ese es el Internet que hemos tenido hasta ahora, ¿vale? El Internet 2.0. Empieza a surgir ya desde el año pasado, derivado de la tokenización, ¿vale? Y de la criptoeconomía y de lo que decías, ¿no? De la palabra blockchain, empieza a ver ya tímidamente, pero vamos a hablar ahora de cómo está avanzando esto, pero empieza a ver el Internet 3.0, del que muchos o la gran mayoría ya habéis oído hablar con la web 3.0, ¿verdad? Donde intenta volver al Internet que nos prometieron, ¿no? Desde la perspectiva de que, oye, ¿qué es eso de que los GAFA de turno se queden todo el valor que generan con nuestros hábitos de consumo? Eso no es justo. Si yo como usuario, por mis hábitos de navegación, genero valor para un tercero, lo que sería de justicia es que yo fuese capaz de retener al menos parte de ese valor que genero. Hasta ahora, claro, ¿cómo retienes el valor, ¿no? Hasta que aparece el concepto de tokenización y de blockchain y de cripto, pues era muy complicado porque no se podía, ¿no? Es tan sencillo como te podían dar unos puntos, pues esos puntos, pues bueno, pues podemos medio considerar un activo, pero no es líquido. Era difícil capturar valor de unos hábitos, ¿verdad? Y mucho menos transferirlo, absorberlo y poder transmitirlo. Pero cuando aparecen las primeras blockchains públicas y se empieza a desarrollar el concepto del token, y ahora hablamos más de ello, pues aparece la oportunidad de capturar valor. Yo con mis hábitos de navegación genero valor y como genero valor capturo parte de ese valor en un token. Por lo tanto, el 100% del valor ya no va al Google de turno. Ahora me lo quedo yo soy dueño de mis datos, yo soy dueño de ese valor y decido qué hacer con él. Entonces, claro, para mí todavía estamos en una fase muy embrionaria y termino de responderte rápido a esta primera pregunta de qué pinta el cripto o la tokenización en el mundo de la publicidad. Creo que es una herramienta extraordinaria para permitir que terceros desarrollen aplicaciones que permitan a los usuarios capturar valor y que ese valor no vaya a los de siempre. Por lo tanto, como te digo, intenta volver un poco a los orígenes del Internet, de hacer un Internet libre y de que si yo genero valor, pues oye, sea justo el que yo capture ese valor y ya decida qué hacer con él. Para toda aquella persona que haya desconectado a partir de determinados conceptos abstractos que seguramente muchos no terminamos de ver, de visualizar, ¿cómo podrías explicar de una forma mucho más concreta qué es aportar valor en esa navegación o en ese uso de Internet que hace un usuario? ¿Qué implica aportar valor y qué implica recuperar de nuevo ese valor que tú mismo estás aportando? Muy bien. Bueno, al final cuando yo estoy navegando con mi navegador, con mi Chrome y hago una búsqueda en Google ya sabe lo que estoy buscando yo, sabe dónde estoy, sabe dónde clico, sabe qué me gusta, sabe a qué web me voy, de qué web vengo. En definitiva, conoce mi historial de navegación y mi historial de búsquedas. Por lo tanto, es capaz de hacer un perfil sociodemográfico bastante fino, ¿vale? No solo por Google, sino por YouTube, en definitiva, pues por todas las plataformas que controlan estas entidades, ¿no? Pero un Por lo momentito, tanto, un cada momentito, vez... un momentito, Sí, perdón, sigue. Cada vez que un publicista, ¿vale? Que alguien quiera generar publicidad sobre usuarios de 40 a 45 años o 45 a 50, estoy en el límite, con cierto nivel socioeconómico, que vivan en esta zona y que se interesen por búsquedas de, vamos a seguir con el ejemplo, de blockchain o de cripto o de tokens, pues ya sabe que hay un usuario con esta IP y con esta huella digital sobre el que puede impactar. Por lo tanto, Google está haciendo pasta con mis hábitos de navegación. Es la prueba más clara de que las grandes entidades
ganan dinero con los hábitos de navegación de los usuarios. Y lo mismo que hace Google, lo hace Facebook, lo hace TikTok, lo hacen todos, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé si me he explicado bien. Sí, lo que pasa es que aquí hay dos cosas que a mí me llevan un poco loco, ¿no? Has hecho el ejemplo de tú estás buscando en Google, en Chrome, en tu ordenador de escritorio y dejas un rastro. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando tú de Google saltas a Facebook y ves más cosas y de Facebook enlazas con el navegador nativo de Facebook o pasas de una navegación de escritorio a una navegación de móvil y pasas de Chrome a Safari y entonces de repente ves un anuncio en la tele y eso hace que tengas otro impacto? ¿Cómo se conectan todos estos datos y qué hay de real, qué hay de cierto en todo esto de que todo se puede medir y todo ese valor que estás comentando que genera un usuario, qué valor realmente tiene? Porque si Google tiene unos datos, pero Facebook tiene otros, que entre ellos no se hablan, no se entienden, no se transmiten ese valor, pero es que luego Apple tiene el suyo propio con sus propios, digamos, con sus propios elementos de rastreo de la navegación. ¿Cómo realmente se aporta valor de un usuario? Es decir, lo que sabe de mi Facebook es lo mismo que sabe de mí Google, o lo mismo que sabe de mí Apple, o lo mismo que sabe de mí Amazon, o cada uno sabe una cosa y no tienen por qué saber exactamente lo mismo uno y otro de mí. Claro, yo sé quizás algo en la parte de criptotokenización, en la parte de marketing online, seguro que tú sabes mucho más que yo, Javi. Pero bueno, intento responderte. En función, creo que en función del uso que le dé yo a esas diferentes herramientas. Es decir, si yo hago de LinkedIn un uso más profesional, pues obviamente lo que vas a ver LinkedIn de mí tiene un componente mucho más profesional que si yo uso Instagram para ver fotos de skate, de surf, de snow y de deporte de lo que sea, ¿no? Claro, el perfil sociodemográfico que va a tener Instagram o Facebook de mí es diferente al de LinkedIn, eso es evidente, pero fíjate que todas estas plataformas intentan también hacer mucha transversalidad, es decir, cuando Facebook compra Instagram, no es por casualidad, ¿no? Es por coger otro canal de comunicación, ¿no? Que es el móvil, diferente a las conversaciones que se mueven o sea, perdón, he dicho Instagram, quería decir en este caso concreto WhatsApp, ¿vale? Cuando Facebook compra WhatsApp es por captar un canal completamente distinto. Lo que nos movemos tú y yo en un WhatsApp no tiene nada que ver con lo que podemos interactuar en LinkedIn o en Instagram, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en función, la respuesta que te daría sería en función del uso que le demos a las diferentes redes, pero no me cabe ninguna duda que es un negocio trillonario. O sea, el negocio de los datos es un negocio trillonario. Y como ciudadanos, yo es que en este sentido soy muy libertario, lo cuento en mis libros, y yo creo que no somos conscientes, o sea, pocos humanos son conscientes de lo que saben de nosotros, todas estas empresas, ¿no? Yo creo que igual que está la leyenda esa por ahí del armario, la nocilla y el cantante este famoso, ¿verdad? Pues yo qué sé, ¿cuántas veces hemos escuchado lo de que estoy hablando con un colega en WhatsApp y a los 2 minutos me veo un anuncio de una cosa que he dicho en Facebook? Y se supone que eso es ilegal y no se puede. Pero, joder, tío, qué casualidad, ¿no? ¿Cómo es posible? Entonces, bueno, como todos juegan en el límite y al final estas empresas, las áreas de I+D, las áreas de tecnología, van años luz por delante de los reguladores, ¿no? O de los controladores. En el mundo cripto yo lo vivo todos los días, ¿no? La innovación y la gente que construimos producto, estamos años luz por delante del regulador. Es que ellos están pensando en, ¿verdad?, en el Internet 1.0 y nosotros ya estamos pensando en el 4. Aquí sucede lo mismo. Entonces, es muy difícil pillarles, ¿no? Pero que manejan un negocio trillonario a nuestra costa, no me cabe la menor duda. Totalmente. Entonces, esos datos que nosotros dejamos, independientemente de que se puedan conectar después, los de Facebook, los de Google, los de Apple, los de Amazon, lo cierto es que luego estas compañías de lo que ganan dinero es de vender esa información a un anunciante, que a veces serán anunciantes grandes, con lo cual tienen más medios, más conocimiento, más recursos, pero la gran mayor parte de los casos van a ser anunciantes pequeños, pymes, autónomos, gente que está pues trasteando con sus campañas de publicidad aquí o allá. ¿Realmente la calidad de esa información va a hacer que luego un anunciante pequeño, mediano, le pueda sacar partido a todos estos datos? Porque en ese mercado de datos del que estamos hablando y que ahora entraremos en esa parte de tokenización que decías, aparentemente el único que se beneficia es la propia plataforma publicitaria, y tengo la sensación de que muchas veces la información
o la supuesta segmentación o la supuesta inteligencia artificial que hay detrás va a favorecer a un anunciante haciendo que el dinero que invierte esté bien invertido, cuando la realidad es que se desperdicia una barbaridad ingente de dinero en la publicidad online porque no termina de parecer que sea 100% cierto el hecho de que el anunciante sea capaz de optimizar su inversión publicitaria para impactar a aquellas personas a las que realmente deberían impactarles con su publicidad, ¿no? Entonces, te refieres también a que ese valor que hemos generado ni siquiera le sirve al propio anunciante, que es el que le paga a la plataforma. Por ahí vas un poco, ¿no? Has dado un poco en el clavo y te lo voy a contar yo también esto viviéndolo como primera experiencia. Bueno, tengo que decir una cosa, ¿eh? Y no sé si esto lo vas a querer quitar, pues lo quitas y si no lo dejas. Y no se O sea, quita nada. este libro tiene que ser de obligada lectura para toda persona del mundo de la publicidad y del marketing. Obligado. O sea, obligado. Yo haré lo posible para que los sitios, escuelas de negocio que conozco, lo compren. Pero es que, o sea, no es que lo tengan que recomendar, es que lo tienen que comprar, tío. Esto es como, yo digo lo mismo con mis libros. Tú quieres entrar al mundo cripto, te tienes que leer mi puto primer libro, tío. O sea, y te lo tienes que leer. Porque tienes que entender las bases de cómo funciona el valor, el minteo de bloques. Pues con el tuyo pasa lo mismo, ¿no? Bueno, dicho esto, ¿vale? Muchísimas gracias. Yo puedo reconocer que lo vivo en primera persona, tío. O sea, yo lo he vivido en primera persona. He tenido tu pitch y dice, venga, no pasa nada. Yo voy a pagar para tener ese retorno y conseguir un lead que luego le puede impactar, pues por ejemplo, con un bootcamp, ¿no? De los que tenemos de cripto, de comunicación, de DeFi, de Web3 o de lo que sea. Yo hace 2 años, no me voy a ir más lejos, hace 2 años, a mí, hacer una campaña en Facebook a un público objetivo de gente que tenía definido no sé qué, me podía costar un lead, ¿vale? 7 euros, 6, 8, etcétera. Que luego tenía una calidad mucho peor que los de LinkedIn, que me costaba 30 más o menos, pero bueno, en función de vez en cuando pues compensaba el esfuerzo, ¿no? Y me salían los números y bien, vale. ¿Sabes a cuánto he pagado el lead de una campaña que hemos hecho en enero? En Facebook, Instagram. Sorpréndeme. 7 hace 2 años, ¿eh? 86. Dios. De la misma calidad, ¿eh? Entonces dices, tío, o sea, están jugando con nosotros. Están jugando con nosotros. Ten en cuenta que tienen que invertir en crear meta. Entonces, O sea, de algún sitio tienen que sacar el dinero, ¿no? Están jugando con nosotros. Entonces, si esto lo hacen con empresas pequeñitas, lo que no harán con las grandes, bueno, lo que cuentas tú, ¿no? En la introducción del libro. O sea, están jugando con nosotros y tenemos todos las orejeras de los burros, ¿sabes? Para no mirar hacia los lados. Y hemos leído y hemos aprendido efectivamente que tenemos que invertir pues, en esto, por supuesto también en SEO, bla, 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 la historia de siempre. Pero, macho, o sea, algo no funciona en el sistema. O sea, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué será dentro de un año? ¿150 euros por lead? No puede ser. Entonces, algo mal está ocurriendo y yo no sé cuándo va a explotar, pero esto tiene que explotar en algún momento, porque dejará el círculo de retroalimentarse. Habrá un momento que ya las empresas dirán a tomar viento, igual que ha hecho eBay, ¿no? O Uber, como comentas en el libro, todas estas harán algo parecido, ¿no? Pero yo lo que tengo claro es que el libro lo poco que he leído hasta ahora, Javi, que has publicado, me ha generado también una pequeña epifanía y he dicho, tío, a lo mejor es verdad esto de la gran burbuja, ¿eh? Y estamos todos equivocados. Espero que no, porque entonces podría ser un desastre y todas nuestras bases en las que se sustenta todo el marketing actualmente en los canales digitales se podría ir bastante al garete y podría ser un desastre. Ten en cuenta que hay mucha gente, muchos profesionales del marketing tuyo, porque ya tenemos unos años y hemos vivido otras etapas en las que teníamos que vender tocando puertas y este tipo de cosas. Pero hoy en día yo doy clase a mucha gente que cuando yo empecé a trabajar ellos no habían nacido y están viviendo un mundo de la publicidad y del marketing totalmente en un entorno totalmente online en el que ya han nacido con unas premisas y con unas, digamos, reglas que le han dicho esto es así y lo asumen, no se ponen a dudar pero entonces el coste por clic, a mí me han dicho que va por una subasta de mercado y a lo mejor no es así, el coste del CPM va en función de unas variables, de unos algoritmos y a lo mejor no es así, a lo mejor lo que estás diciendo de repente necesito más dinero porque tengo que invertir en vez de todo a saber qué, aumento el coste por clic o parte del dinero que cojo lo utilizo para generar más tráfico que haga que aumente el coste por clic
y me quedo tan tranquilo y aquí haya paz y después gloria, ¿no? Entonces, ahora que hemos hablado un poco de esta parte un poco compleja del valor que genera un usuario cuando navega, de cómo se lo queda una plataforma publicitaria de estas grandes y cómo se transfiere supuestamente a un anunciante que con esos datos entiende que va a hacer una publicidad más orientada a un usuario, menos invasiva y más rentable y más barata, cuéntame cómo, qué es lo que comentas de recuperar ese valor a través de la tokenización. Para ello, me gustaría que contaras primero qué es la tokenización, para que todos lo entendamos, y cómo se transfiere ese valor a través de la tokenización en la navegación de un usuario. Muy bien. Bueno, un token, vamos a empezar por un token, ¿no? ¿Qué es un token? Bueno, un token es la representación digital de un activo embebido dentro de una blockchain pública. Eso es un token, ¿no? Podemos, a ver, hay 1000 definiciones, igual que si preguntas a alguien qué es Bitcoin, pues te dirá 1000 definiciones, pues con un token pasa algo parecido, pero para mí es la representación digital de un activo embebido dentro de una blockchain. Entonces, ¿qué es un activo? Bueno, pues un activo es cualquier cosa que genere valor para un tercero. En este caso concreto, los datos podemos considerarlos un activo, porque un dato suelto no sirve para nada, pero muchos datos generan valor y yo estoy dispuesto a pagar por ellos, ¿no? Por lo tanto, tokenizar sería el proceso por el cual somos capaces de capturar el valor de algo y llevarlo a un token en una blockchain, ¿no? Y como ejemplo, para explicarme mejor, si te parece, voy a utilizar el caso de Tutelus, ¿no? Y del TUT, de nuestro token. Nosotros podríamos haber seguido el camino fácil, que es el camino que siguen la mayoría de las empresas del mundo de la educación. Cuando tú estás haciendo en cualquier tipo de plataforma, buscador de cursos, etcétera, un curso gratis o llegas a un curso gratis, al final no seamos ilusos. Obviamente estamos dejando mucho rastro y al que le estamos dejando ese rastro luego vende esos datos, ¿no? A un tercero. ¿A qué tipo de tercero? Normalmente pues a universidades, escuelas de negocio, gente que necesita datos de usuarios para impactarles en un máster de marketing, de derecho, de tecnología o de programación o de lo que te puedas imaginar. Entonces nosotros como plataforma educativa, imagínate la cantidad de datos que generamos de los usuarios, ¿no? Somos una mina de oro. Almacenamos aproximadamente unas 200 variables por usuario y yo sé, desde la humildad y de que solo tenemos 2 millones de usuarios, pues yo sé, hombre, no te voy a decir yo sé todos los usuarios, pero sé mucho de cómo aprenden y de qué estudian, ¿no? Yo sé que Javier Chalecu tiene un curso de Sales Funnel Canvas en Tutelus, pero si fuese alumno, pues que hace cursos de marketing de no sé qué, con qué frecuencia, cuántas veces preguntas, cuántas respuestas das a la gente, cuántas estrellas tienes, la duración de cada sesión, mogollón de cosas, ¿no? Entonces, el camino fácil sería, joder, a mí se me han acercado mogollón de universidades para comprar los datos de usuarios. Claro, dame datos de usuarios, yo te pago y a ellos les impacto con mis máster y mis carreras. Yo no quería hacer eso. Yo no quería hacer eso porque al final era caer en el circuito que estamos hablando, ¿no? Del que seguramente, desde una perspectiva ya egoísta de empresa, a lo mejor me habría ido genial, porque tengo tantos datos de tantos usuarios que puedo venderlos muchas veces y hacer mucho dinero. Pero yo no quería eso. Eso era intentar ser un mini Facebook y don't be evil, ¿no? Como nos enseñaron Google, que ha terminado, obviamente, haciendo todo lo contrario. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no generamos un token que lo que haga sea capturar el valor que generan los alumnos? ¿Y cómo mido yo el valor? En función de la cantidad y tipo de interacciones que hace el alumno, el usuario, vamos a dejarlo el usuario, en la plataforma y con la comunidad. Si yo como usuario me apunto a un curso, pues hombre, por apuntarme a un curso pues no voy a ganar tokens, pero si me hago el curso y lo termino, recibo tokens. Si yo formulo una pregunta que es interesante y los demás alumnos la valoran bien, recibo tokens. Si yo ayudo a un compañero con una respuesta y me la valora bien, recibo tokens. Si yo expongo un proyecto en el curso y me lo valoran bien, recibo tokens. Todo esto se ve muy claramente, o se ve más claramente si acaso, en el entorno cripto, ¿no? En el cual dentro de Tutelus pues tenemos los tutelianos, que son los usuarios que pasan por cursos cripto del tipo que sea, y regularmente todas las semanas hacemos quedadas virtuales y hacemos exposiciones. Y tú mañana puedes presentar un protocolo, pasado mañana otro presenta una oportunidad para minar un nuevo token de no sé qué. En definitiva, la gente produce contenido de valor. Y cada vez que producen ese contenido ganan tokens, ¿vale? Por lo tanto, el token lo que representa es la cantidad de valor que ha generado un usuario, por lo tanto, medido como aprendizaje, ¿vale? Por lo tanto, el token
es algo absolutamente medible. Bueno, el token está tokenizado, lógicamente, y cuanto más tokens tengas, podemos asumir que más puedes saber, ¿no? de una temática concreta. Por lo tanto, yo le doy una vuelta al modelo de negocio y mi token sirve como incentivo en la comunidad. Bueno, no solo en Tutelus, sino se puede implementar también en marca blanca, pero da igual. En definitiva, sirve para incentivar el aprendizaje de los alumnos en cualquier tipo de institución educativa, ¿no? Por lo tanto, ahí es donde yo empodero al usuario y le hago ganar valor. Ganar valor, en este caso, es igual a ganar dinero porque el token es un activo líquido, ¿vale? El TUT hoy en día tiene una liquidez de unos 4 millones de dólares, tiene 3 mesecillos, todavía tiene poco, pero bueno, absorberá mucha más liquidez y eso significa que es líquido. O sea, que si yo quiero quedarme el token porque pienso que va a valer más en el futuro, pues me lo quedaré, pero que si lo quiero vender, lo cambio a Bitcoin, lo cambio a USDT, lo cambio a lo que me dé la gana, ¿no? Lo cambio a pasta líquida. Entiendo, Miguel, que el token es una criptomoneda. El token es una criptomoneda. No todos los tokens son criptomonedas, pero todas las criptomonedas son tokens. Vale, entonces, para entender esto bien, es importante que podamos explicar qué es el blockchain, porque todo esto se sustenta sobre el blockchain. Entonces, ¿qué es el blockchain? ¿Cómo le explicarías el blockchain a mi abuela? Que la pobre mujer, para ir a comprar, saca un billete de su billetera y le dan un cambio en monedas cuando le decimos que los tokens son activos que puede hacer líquido porque son criptomonedas y se basan en el blockchain. Yo creo que no lo va a entender mi abuela. Entonces, vamos a explicar qué es el blockchain y sobre eso vamos a intentar construir un poco la base de lo que es el token, la criptomoneda y cómo se enlaza esto con el marketing. ¿Te parece? Muy bien. Te voy a dar una definición, o lo vamos a explicar desde una perspectiva no técnica, pero sí más, bueno, pues más ortodoxa, y luego te voy a dar para mí lo que es blockchain desde una perspectiva más filosófica o social, ¿no? De una manera más ortodoxa, no deja de ser un sistema contable como los que hemos conocido toda la vida, solo que en vez de estar centralizado en una entidad, en un banco, está descentralizado. ¿Vale? ¿Qué significa que un sistema contable esté descentralizado? En la forma de una blockchain. Bueno, blockchain, la palabra todos entendemos que significa cadena de bloques. ¿Vale? Y una cadena de bloques no dejan de ser pues, unos bloques de información enlazados, encadenados, criptográficamente hablando, unos con otros, ¿vale? Donde en cada bloque hay información contable, información de transacciones que se han hecho. Estoy simplificando al máximo, ¿eh? Si me está escuchando alguien que sepa ya bastante de cripto, dirá, bueno, eso no es correcto. Joder, macho, estamos hablando aquí para gente que no sabía a lo mejor ni... Porque si te escucha un albañil, una cadena de bloques es un conjunto de ladrillos uno al lado del otro. Entonces, claro, es que no todo el mundo tiene la misma base y esto tenemos que... Exactamente. Entonces, vamos a hablar de manera muy sencilla. Entonces, un bloque es simplemente un espacio físico donde se guardan transacciones, ¿vale? En el caso de, vamos a utilizar como ejemplo, si quieres, Bitcoin, que es la más conocida. En Bitcoin los bloques son de 1 mega y tú en 1 mega eres capaz de meter unas 3.000 transacciones, más o menos, ¿vale? Pero que meter normal, o sea, meter es añadir. Al final las transacciones ocupan un espacio, ¿verdad? Bueno, no me quiero enredar porque están hasheadas en un árbol de Merkle, olvidaros de esta frase los que no lo hayáis entendido, pero en definitiva en un bloque caben 3.000 transacciones, ¿vale? Por lo tanto, hay mogollón de transacciones de la gente que está haciendo ahora mismo, conforme hablamos tú y yo, en la red de Bitcoin. Esas transacciones están en una cosa que se llama piscina, en una mempool, se meten todas ahí, y las transacciones, vamos a decir, de mayor fee, las que los usuarios están dispuestos a pagar un poquito más de fee para que se minen antes en los bloques, son las que pasan al siguiente bloque. Por lo tanto, los mineros sacan 3.000 transacciones del bloque, la meten a un bloque, sellan el bloque y se envía a la cadena, ¿vale? Y entonces todos los nodos, que son los ordenadores que tienen una copia de la cadena de bloques de Bitcoin en el mundo, que son decenas de miles, pues guardan 1 mega cada 10 minutos. 10 minutos es el tiempo que se tarda en minar un bloque en la red de Bitcoin. Por lo tanto, no deja de ser un sistema contable que va creciendo cada 10 minutos, que cada 10 minutos la contabilidad de ese sistema crece en unas 3.000 transacciones y que no tiene límite. Es decir, una blockchain nunca se va a saturar. Tendrá 600.000 bloques, 6 millones, 60 millones o 700 millones. Todo depende del tamaño de cada bloque y del espacio que ocupe la suma de todos. Pero es simplemente una contabilidad descentralizada, vamos a decirlo así. Por lo tanto, en una blockchain almacenamos transacciones, bueno,
y contratos en alguna, transacciones un poco más sofisticadas, y no se pueden modificar ya. La gracia que tiene o la ventaja que tiene el sistema blockchain frente a los modelos centralizados, ¿vale? Básicamente, en el ejemplo de Bitcoin, es la seguridad, ¿no? Yo le envío a Chalecu 10 euros en Bitcoin o 10 millones, da igual, que yo si te lo envío ayer, esa transacción es imposible ya modificarla de la cadena, ¿vale? Por lo tanto, es el sistema de almacenamiento de valor, para mí, más seguro conocido hasta la fecha. Porque no depende de la intervención humana, sino depende de las matemáticas. Y las personas podemos fallar o no, podemos ser corruptas o no, los políticos pueden ser fiables o no, pero las matemáticas, amigo, las matemáticas nunca fallan. Entonces, ahora que empezamos a tener una visión un poco, aunque abstracta y compleja, de lo que es el blockchain y de la figura que, digamos, que ocupa el concepto de token dentro de ese blockchain, ligado también a un valor económico que sería una criptomoneda, ayúdanos a entender cómo se conecta la navegación de un usuario a través de todo este conjunto de conceptos y de términos que nos estás explicando para entender dónde está ese valor y cómo darle la vuelta que comentabas, recuperar ese valor que le estamos regalando a una empresa que se va a lucrar por ese conocimiento, por esos datos. Muy bien. Ya tenemos las primeras iniciativas a gran escala que podemos usar todos nosotros, ¿vale? Yo, por ejemplo, yo no uso Chrome, yo uso Brave, ¿vale? Que es Brave, no sé si lo usas, No. pero es un Chrome, ¿vale? Con una capa por encima, pero vamos, tiene todo el motor de Chrome y es Chrome, la Chrome Store, todo sobre Brave, ¿no? Bien, ¿por qué uso Brave? Porque Brave tiene un token que se llama el Brave o Basic, nunca lo sé, Attention Token, el BAT, que hace algo de lo que estamos hablando. Entonces, Brave lo que hace es interactuar entre los anunciantes y los usuarios para que parte del valor que pagan los anunciantes por anunciarse se utiliza para, vamos a decir, para mintear, para comprar tokens de Brave y repartir esos tokens de Brave entre todos los usuarios que han participado con sus datos en los hábitos de navegación que le han permitido al anunciante pues recibir esos leads, ¿no? Por decirlo así. Entonces, este token es una criptomoneda, entiendo. Sí. ¿Vale? Que si alguien como yo, en lugar de usar Chrome para navegar por Internet, utilizo este navegador que dices, que luego lo dejaré en las notas del vídeo, del podcast y lógicamente estará en el libro, yo voy a poder recibir tokens que tienen un valor económico que yo en un momento dado podría transaccionar. Totalmente. Con ese yo dinero. Todos los meses recibo tokens, bueno, todos los días, todos los minutos, o sea, cada vez que navego yo estoy recibiendo tokens. Entonces tú estás vendiendo tus propios datos en lugar de regalarlos. Exactamente. La forma que tiene el navegador y el sistema en torno a Brave de pagarme es a través de su propio token. Como es un token líquido, como con una liquidez pues tremenda, pues que conforme hablamos voy a ver si soy capaz de encontrar la liquidez que tiene el Brave, que te la voy a decir ahora mismo, ¿vale? Pues ahora mismo, mira, ahora mismo hay 1.500 millones de tokens, ¿vale? El token está a $0,85, conforme hablamos, y tiene un market cap, una capitalización de mercado de 1,3 billion americanos. O sea, ya no es poca broma, ¿eh? Fíjate tú, tío experto en marketing digital y tradicional omnicanal, no conocía a lo mejor el token o Brave, quiere decir que esto no lo conoce ni Perry, porque si no lo conoce Javier Chalecu, pues no lo conoce ni Dios, ¿no? Bueno, pues aún no conociéndolo ni Dios, tiene un market cap ya de por encima del $1 billón, ¿no? Entonces, esto es una propuesta de valor muy interesante, porque hoy lo usaremos en el mundo, pues no lo sé, 200.000 personas, nada, peanuts, pero el día que lo utilicen millones o cientos de millones, pues imagínate, ¿no?, el valor que es capaz de capturar el token. Y eso es un ejemplo muy concreto. Te pongo otro ejemplo que, aunque no está en producción, estoy convencido que llegaremos a verlo dentro de no demasiado, aunque es mucho más complicado, ¿no? Que es el caso de Jack Dorsey y Twitter. Jack Dorsey, sabéis, fundador de Twitter, ya se ha dejado el cargo de CEO, y Jack Dorsey es un absoluto enamorado believer loco del cripto, de la descentralización y de esta forma de hacer negocios, ¿vale? Está centrado 100% ya en desarrollar tecnología de tokenización sobre Bitcoin, y Jack Dorsey va en esta dirección, ¿vale? Ya se dejó Twitter. Entonces, claro, Twitter es un ejemplo muy bueno
de una red en la cual hay usuarios que aportan mucho valor con sus comentarios, con sus, ¿verdad? Con sus opiniones, con el impacto que tienen en sus tweets, ¿verdad? Y es muy fácil medirlo, porque al final, fíjate, ¿no? Medir RTs, medir likes es facilísimo, pero el usuario que genera mucho valor a la red no recibe nada a cambio, porque es un modelo centralizado. Si Twitter estuviera descentralizado y tuviéramos el TW token, sería maravilloso, porque los usuarios que generamos más valor estaríamos todavía más incentivados a seguir generando ese valor o más, porque sabemos que vamos a recibir una compensación, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esto va a llegar a todos los negocios, Javi. La tokenización de los datos de los usuarios, de la tokenización de los datos del usuario, es un caso de uso que vamos a vivir en el corto plazo. Brave a lo mejor es la punta de lanza, o el TUT a pequeña escala, ¿no? Todavía no estamos en las cifras de Brave, por Dios, más quisiera. Pero son datos, son ejemplos reales que están ahí ya, ¿no? Entonces, conforme empresas, organizaciones adopten esta filosofía, claro, está claro que tiene que llegar un grande, ¿no? El día que Twitter lo haga, el día que alguien grande lo haga, pues bueno, pues yo creo que empezarán a cambiar las cosas. Pero yo, que soy un absoluto believer de la tokenización, yo creo que los modelos de red social y de gran empresa de Internet que no estén tokenizados en 10 años, para mí están muertos. Y déjame que diga otra cosa bastante libertaria o radical en ese sentido, pero para mí Google y Facebook están acabados, o sea, están muertos. Han tenido sus décadas de dominancia, como la tuvo Yahoo, pero están muertos. Están muertos, solo que no lo saben todavía. Eso dice el gran Javier Recuenco, también colaborador del libro, que afirma que Google y Facebook le queda lo que nos queda de década. Habrá que verlo y qué es lo que pasa con el ecosistema en general, si esto ocurre o si hay un giro, un cambio radical, al igual que lo que va a pasar cuando supuestamente acaben las cookies, que está todo el mundo preocupado porque cuando acaben las cookies, ¿cómo va a ser el mundo de la publicidad en el canal de Internet? Y qué va a haber, ¿no? ¿Qué va a haber después de todo esto? Entonces, a ver si lo estoy entendiendo. Tú navegas con Brave y a ti, igualmente, cuando estás viendo páginas web, te van a impactar con anuncios de publicidad. Tú vas a dejar un rastro que, corrígeme si me equivoco, va a generar una huella con la que después te van a poder impactar con anuncios de remarketing en esas webs donde tú estás visitando, ¿no? La única diferencia es que tú estás cobrando por haber cedido tus datos de navegación para ser impactado por esos anuncios en esas plataformas, cuando si lo hubieras hecho con Chrome o con cualquier otro navegador, estarías recibiendo la misma experiencia publicitaria de los anunciantes, pero sin haber visto un céntimo, ¿no? ¿Es así más o menos? Correcto. Y si esto es así, que aparentemente es tan maravilloso, todo el mundo querríamos hacer eso, porque al final, lo que yo no sé si la gente que está con sus vidas es consciente de que cuando navega por Internet, cuando está en una red social, cuando está interactuando con cualquier cosa que esté en Internet, efectivamente, como dices, está regalando unos datos, ¿no? Unos datos de los que luego alguien se va a lucrar y tú dices, bueno, pero a mí no me hace daño. No te hace daño, pero tú no te vas a lucrar. Tienes un coste de oportunidad, ¿no? Claro, de esta manera Sí. podrías ganar dinero. Entonces, mi pregunta es, si tan maravilloso es todo esto, ¿por qué Chrome no hace exactamente lo mismo que está haciendo Brave? Bueno, porque son empresas centralizadas que siguen, esto es como Paco Martínez Soria con la peli de Don RQR, ¿no? O sea, da igual, ellos, el modelo que tienen les funciona y ¿para qué se van a complicar la vida, no? También hay que decir que descentralizar un navegador como es Chrome, que ha nacido ya centralizado, es tremendamente complejo, ¿no? Es como el ejemplo de Twitter. O sea, si fuese fácil descentralizar Twitter, pues igual Jack Dorsey lo hubiese ya propuesto o hecho hace un par de años, ¿no? Es muy complicado. No es lo mismo crear un protocolo desde cero descentralizado, como puede ser el de Brave o el TUT, que coger algo que ya existe y descentralizarlo, ¿no? Entonces, yo creo que las empresas que van a ganar la batalla de la tokenización y de la descentralización no son los GAFA. Estos son ya estructuras demasiado grandes como para plantear un cambio tan disruptivo como es pasar de modelos centralizados a descentralizados. Es demasiado complicado. Creo que surgirán otros, pues igual, si es que si lo hemos vivido en Internet, nadie utiliza ya para hacer búsquedas Altavista o Yahoo, pero ahí estaban, ¿no? Bueno, pues dentro de 20 años
Y Algunos Galeón. ya no se acordarán que había una cosa que se llamaba Google, porque habrá otra cosa, ¿no? Entonces, las grandes corporaciones son como las monedas, ¿no? Yo sé que esta entrevista no va sobre dinero ni el mundo financiero, pero las monedas tienen un periodo de vida. Nosotros, lo que pasa es que como vivimos en el intradía desde una perspectiva de historia económica de la humanidad, ¿no? La historia económica de la humanidad tiene unos 4.000 años. Como vivimos, nacemos en el tú y yo, tú en el 74, 75, 74. 73. 73, vale. Y estamos en el 22, pues son nada, menos de 50 años, ¿no? Pero eso no es nada dentro de los 4.000. Y entonces nos creemos que el euro, que la peseta antes, que son cosas que han estado siempre. Pero no. Las monedas tienen un periodo de vida que pueden estar en torno a los 130, 150 años. Y desaparecen. Y aparecen otras, ¿vale? Con las empresas sucede lo mismo. ¿Cuántas empresas hay que tengan 100, 200, 300 años? Muy pocas. Muy pocas. Entonces, en Internet, el periodo medio de vida de una empresa, considerándola un imperio, o sea, hegemonía y líder absoluto, no es más de 20 años. 20, 25, no es más. Por lo tanto, estamos ya llegando al final de los Google y no demasiado, estoy con recuenco, para los Facebook, ¿sabes? Entonces, para mí, las empresas que van a ofrecer estos servicios entre 2030 y 2050 son empresas que están haciendo ahora, pero desde luego que no son los que conocemos. Entonces, cuando esto ocurra, ¿qué pasará con los anunciantes que han vivido en sus negocios de coger su presupuesto publicitario, invertir la mitad en Facebook, invertir la mitad en Google y no haber explorado otras acciones, no haber explorado otros canales, no haber explorado otras alternativas, no haber combinado la publicidad online con la publicidad offline? Cuando esto acabe, ¿qué será de ellos? ¿Entenderán el cambio? ¿Se tendrán que adaptar, pero serán capaces? ¿Habrán desaparecido también como habrán desaparecido otros? Mira, yo creo que hay que entender ante todo el negocio, ¿no? Y te pongo un ejemplo, o déjame que te pongo dos ejemplos, ¿no? Un ejemplo que los más viejos habrán vivido, que es el paso de los bloques de hielo a las neveras, ¿no? En el siglo pasado, antes de la guerra, que muchos perecieron, la mayoría de las empresas que vendían hielo perecieron porque no entendieron que su negocio no era el hielo, sino el frío, ¿no? Te pongo un ejemplo más actual, ¿no? Una de las empresas que tengo, que es Rintal, ¿no? Que tokenizamos inmuebles, que por cierto este mes compramos un edificio en Valencia, en La Marina, detrás de Edén. Estaré por ahí. Bueno, pues el negocio de Rintal no es tokenizar inmuebles. El negocio de Rintal es ofrecer productos financieros rentables y líquidos. Entonces, hemos empezado por el mercado inmobiliario, como podemos empezar por otro, ¿no? Entonces, te quiero decir esto porque el anunciante tendrá que ser consciente de que su negocio no es irse al Facebook de turno a meter la pasta. Su negocio será pues vender lo que tenga que vender y conseguir los clientes de la manera que los tenga que conseguir. Entonces, si se tiene que ir a otras plataformas, que yo creo que la experiencia de usuario para ellos va a ser mínima. O sea, el cambio de experiencia va a ser mínima, porque yo como anunciante seguiré pagando euros. Lo que pasa es que me tendré que dar de alta en o sea, tendré que activar mi web para que admita los tokens de Brave, por seguir con el ejemplo de Brave, ¿vale? Para ya poder interactuar y tal, pero más allá de eso, yo creo yo que el anunciante ganará, pues porque volverá un poco a lo que hablaba antes, ¿no? A pagar por un lead, pues oye, no sé, cantidades razonables, ¿no? Porque tal y como está yendo el mundo con los grandes, insisto, y termino esta parte de la entrevista como la empecé, yo no sé de dónde vamos a llegar, pero yo no sé qué hay que hacer, ¿sabes? Me estaba planteando, fíjate tú por dónde, que quizás el problema era nuestra agencia, ¿no? Que son malos. Pero es que después de leer tu libro, a lo mejor es un problema del sistema. Pues si por lo menos nos lo cuestionamos y un grande como tú se lo cuestiona y con esto conseguimos que cualquier persona que está en este ecosistema publicitario, como anunciante, como agencia, como canal, como medio, si conseguimos que entre todos nos lo cuestionemos, yo creo que ya habremos avanzado un poquito en el objetivo del libro, ¿no? Con lo cual yo ya me daría con un canto en los dientes que eso pasase. Entonces, ¿qué papel juega, además de todo lo que has estado comentando, las criptomonedas, que es como otro ente que está ahí, que mucha gente habla mal, que mucha gente habla bien, que si es otra burbuja, que si no lo es, que si es la economía del futuro, que si esto es un bulo que va a arruinar a todo el mundo? Y yo creo que, no sé, yo creo que habla más el que menos sabe
yo no tengo ni idea, te lo digo así de claro. ¿Qué papel juega el concepto de criptomoneda dentro de la economía publicitaria mundial, donde todo se mueve, de momento, con dinero tradicional, ¿no? Pero tú compras los clics o compras los impactos o las visualizaciones, los compras con moneda normal, con euros, dólares, lo que sea. Pero me estás hablando que podemos llegar a vender nuestros datos a cambio de tokens, que son criptomonedas que luego podemos transaccionar con ellas, ¿no? Entonces, ¿qué papel juega la criptomoneda? Y si hoy por hoy es posible comprar publicidad en criptomonedas. O sea, se le puede pagar a Facebook en lugar de en dólares o en euros, se le puede pagar en criptomonedas los clics que nos venden o los impactos, o a Google o a cualquier otra plataforma, TikTok, o esto no ocurre todavía. Bueno, tenemos ahí como dos partes, ¿no? Entender las criptomonedas como forma de pago, que es la segunda pregunta que me hacías, y la primera de cómo va a impactar, ¿no?, el mundo de las criptomonedas en el entorno de la publicidad. Si quieres, respondo primero a la primera. Yo creo que estamos en un momento en el cual hay es el Far West, ¿no? El mundo cripto es el Far West. Claro, son los primeros años. Tú piensas que es un sector, macho, tú llevas currando, como tú dices, desde antes de que muchos de los oyentes del podcast o de los lectores del libro hubiesen nacido, ¿no? Pero el mundo cripto como tal lleva desarrollándose con smart contracts. Vamos a utilizar como nacimiento la consolidación de la red de Ethereum, que es sobre la que se pueden ejecutar contratos y hacer estas cosas raras y tal. Pues la red de Ethereum tiene menos de 6 años. 6 años tiene. Y estamos hablando que es como el origen de todo. Es decir, que los tokens de los que estamos hablando, el TUT tiene 3 meses. El Brave Attention Token tendrá 1 año y medio, 2 años como mucho. No puede tener mucho más porque es que no habían nacido, ¿no? Entonces, estamos hablando de una industria que acaba de nacer. Esto significa que es el Far West, que es la locura. Hay ahora mismo pues, más de 15.000 criptomonedas. No tiene ningún sentido tener 15.000 criptomonedas. Porque, ¿para qué tantas, no? ¿Cuál es la utilidad? ¿Para qué se usan? Yo siempre utilizo una palabra. ¿Cuál es el subyacente dentro de cada criptomoneda? Entonces, esto tenderá a la concentración, igual que cuando pasamos del Internet 1.0 al 2.0, todo el mundo quería tener una red social, ¿no? Que era la moda, y tú lo viviste, todo el mundo quería tener una red social, ¿no? Y al final se han quedado los que se han quedado. Lo estamos viendo ahora, últimamente, con los metaversos o con los NFTs. Todo el mundo quiere tener un metaverso, pero que es que lo mismo, es la misma película de hace 20 años, ¿no? Por lo tanto, criptomonedas se va a tender a la concentración. Y yo creo que solo las criptomonedas o los tokens que sean capaces de demostrar que tienen un subyacente por debajo son los que serán capaces de absorber valor en el largo plazo. Es decir, para mí el BAT, el token de Brave, tiene mucho sentido porque conforme lo conozca la gente, oye, habrá gente que gane $1 y habrá gente que gane 7 al mes. Pero es que $7 al mes en Venezuela, ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado con $7 al mes en Venezuela, ¿vale? O en Ghana. Y por otro lado, los tokens o las criptomonedas que en este sentido lo peten, para mí son las que tengan utilidades concretas y sean capaces de demostrar ese subyacente, ¿no? En el caso que a mí me atañe del TUT, pues por ejemplo, si tú quieres hacer cualquier curso cripto en Tutelus, por narices tienes que pagar en TUTs. No se puede pagar de otra forma. Esto es como los coches de choque, ¿no? Voy a poner una escena un poco tonta, ¿no? Que te vas al coche de choque, no tienes la ficha, pero tienes un billete de 100 euros y eres rico y tonto. Dice, no, oiga, que tengo 100 euros, que lo quiero utilizar para mi hija, que es un cumpleaños hoy, y pago 100 euros. Ya, si usted puede tener 100 euros, pero si lo mete por la rendija de la ficha, el coche no se va a arrancar, ¿no? Pues esto es lo mismo. Si para comprar formación cripto necesitas tokens, pues da igual, no hay más, ¿no? Por lo tanto, el token va a ser capaz de absorber valor. Entonces, los tokens que sean capaces de tener subyacentes, negocios reales y que puedan absorber valor son los que perdurarán. El resto de esos 15.000, para mí, terminarán cerrando, igual que terminarán cerrando los metaversos, igual que terminarán chapando las redes sociales. Lo cual hará, perdón, que caiga gente por el camino. Es decir, si tú has invertido en una criptomoneda y termina desapareciendo, todo eso lo has perdido absolutamente. Bueno, ¿no? Pero por supuesto, es que si estamos hablando de invertir en criptomonedas, lo primero que hay que hacer es saber dónde te metes, ¿no? Informarte y esas cosas que nadie hace. Y leer tu libro. ¿No? Pero que es fundamental. O sea, igual que a nadie se le ocurriría ir a comprar ETFs, ETPs o derivados
que muchos no sabrán ni lo que son productos financieros que te vende la banca de inversión, igual que a nadie se le ocurre comprar eso, pues ¿por qué compras un token que no sabes ni lo que hace, ni por qué captura valor? Entonces, como todo en la vida, manolete, si no sabes torear, ¿para qué te metes, no? Y la segunda parte de la pregunta, respecto a si se pueden pagar, todavía no se pueden pagar en cripto, en Facebook, en TikTok, en todos estos sitios, pero terminarán aceptando cripto, ya lo verás. Quizás la más gorda, su propia moneda. Facebook ya lo intentó con Libra, ¿verdad? Hace un par de años. Los reguladores le pararon los pies por miedo, pero bueno, llegará una segunda oleada o una tercera oleada y tendrá su propia cripto, ¿no? Y por lo tanto sí que permitirá pagar. Yo creo que vamos a ese mundo sin duda ninguna. Pero me cuesta entender cómo empresas tan actuales, ¿no? Como puede ser un Facebook, Meta, un Google, que son lo que son porque tienen el carácter que tienen de innovación y de velocidad, etcétera, etcétera. Y en un momento económico, social, en el que los tokens, las criptomonedas están tan a la orden del día en determinados segmentos, me cuesta entender cómo no manejan esa moneda como fuente de transacción, ¿no? En la venta de la publicidad. Bueno, quizás porque no les haga falta, ¿no? Si los anunciantes le siguen pagando en euros y siguen vendiendo cada día más, pues no tiene ninguna necesidad. Yo creo que el mercado todavía está inmaduro para eso, porque el anunciante mismo, que es una empresa, las empresas no suelen manejar todavía cripto. Entonces, si una empresa gorda no maneja parte de su tesorería en cripto, pues qué sentido tiene que Facebook me pida a mí que pague en cripto, si yo no tengo cripto. Es ahora, tímidamente, cuando este pasado 2021, algunas empresas, conocidas por todos, han empezado a manejar parte de su tesorería en cripto, ¿no? En Bitcoin, etcétera. Lo hemos vivido, ¿no? Que si Tesla compró no sé cuántos Bitcoin, que si tal. Estamos en los albores, es lo que decía antes, Javi. Es que es todo tan nuevo y las empresas necesitan también un periodo de maduración. Yo, por ejemplo, te digo algo que hace un año no habría sido capaz de pensar que íbamos a poder ir tan rápido. Yo esta semana, estamos haciendo un bootcamp con un banco que no puedo decir el nombre por tema contractual, pero que todos conocemos y usamos y tiene un color de la capa de cierto personaje que hay por ahí en un cuento, ¿no? Y están formándose en DeFi, ¿vale? Y esta semana estuve, por otro lado, no tiene nada que ver, estuve dando un webinar para la red de mujeres del Santander, ¿no? Por ejemplo, y había un mogollón de gente con ganas de aprender, haciendo preguntas súper interesantes de cómo la banca se podía acercar al cripto, a las DeFi, sobre los protocolos, sobre NFTs. O sea, yo vi unas ganas de aprender por parte de personas que trabajan en primera línea de batalla en banca, que hace un año, no te digo 3, hace un año tú me dices, oye, ¿tú crees que el Santander con la red de mujeres iba a estar? ¿Qué dices, tío? ¿Los bancos? Nada. Ya están pensándolo. Yo sé que será el camino súper arduo, el regulador, son una estructura tan grande que tal, pero ya lo están pensando, ¿no? Entonces, en Facebook, ahí dentro, pues seguro que hay gente que lo está pensando. Pero claro, son empresas tan enormes que cambiar cosas ahí lleva su tiempo, ¿no? Entonces, creo que por cuestiones de ADN es imposible que terminen tokenizadas, ¿sabes? Y descentralizadas, porque para empezar tienen unos accionistas. Es que no pueden descentralizarse. Cuando tú te descentralizas o cuando tú creas el TUT, tú le estás diciendo a tus accionistas, en última instancia, oye, que parte del valor que podríamos trincar por los datos del usuario y que tendrá su mayor o menor afección en la cuenta de resultados, que no lo vamos a hacer ya, pues a olvidaros de ese valor, que se lo va a llevar el usuario. Entonces, cuando el accionista entiende esto, ¿vale? Porque entiende que vas a generar una carta mucho más grande, que tu token va a capturar valor, que si tú como empresa te quedas un cacho de esos tokens, obviamente la empresa también va a valer más, pues oye, se puede hacer. Pero en un Facebook que está en bolsa, tú dices mañana que parte del valor que los usuarios generan no se lo vas a dar al accionista, que es público, ¿vale? Sino que devuelve al tal y el precio de la acción, yo te digo lo que ocurre, ¿no? Entonces, claro, son demasiado grandes para estas historias. Por eso estoy con recuenco y en la década siguiente vamos a tener otras empresas liderando el mercado de la publicidad y de los datos. Entonces, así como un poco reflexión final de cierre de esta locura de entrevista que estamos haciendo, que yo estoy aprendiendo un montón.
dentro de este concepto de burbuja del que estamos hablando, en el que la burbuja la vemos un poco en el sentido de que nos han contado una historia que luego realmente parece no ser así. De hecho, has dado diferentes ejemplos de por qué la historia que nos han contado no es realmente como a lo mejor nos han contado. Y la figura que ocupa tanto la persona que navega, que es el que es impactado por la publicidad, como el anunciante que gasta su dinero en una compra de una publicidad aparentemente segmentada de una determinada manera. Cuando tú comentabas en una parte de la entrevista que sí que veías que en un momento dado podía explotar. Yo siempre digo que no explotará porque es una burbuja homeopática. ¿Quién crees que puede tener más razón? ¿Habrá una explosión y todo se irá a la mierda y el mundo tendrá que reenfocar la forma de hacer publicidad y volveremos a la tele y a los periódicos y a las vallas en la calle? ¿O habrá una transición en el que de manera silenciosa ya no haya un Facebook ni un Google, sino que haya otras cosas que no comprendemos, en la que los navegantes cobrarán por navegar para que el anunciante pueda tener mayor calidad de datos y poner una publicidad más limpia, más segmentada y menos invasiva? Sí, vamos a ir sin duda hacia el segundo punto. La industria es demasiado compleja como para pensar que reviente, ¿no? Y que volvamos, como dices, al papel, a los periódicos y a la cueva. Yo creo que eso no va a ocurrir. Creo que habrá una transición sigilosa. Creo que cosas, creo que se va a empezar a desviar, no en 2022, ¿sabes? Y algo en 2023, pero seguramente para 2024 veremos un escenario muy distópico al que tenemos hoy en día. Creo que se va a empezar a desviar mucha publicidad a metaversos poco a poco, ¿vale? Creo que tiene sentido en algunos. Tiene sentido que los anunciantes dejen de gastar tanto en los Facebook, Google, YouTube y se vayan más a probar estos entornos, porque al final las empresas son las mismas y los presupuestos son los mismos y tendrás que decidir Javier Echalecu o Miguel Caballero si su presupuesto lo destina a Facebook, Instagram, YouTube y tal, o si mete una parte en Decentraland o en el metaverso que sea, ¿no? Entonces, yo creo que hay caminos que el dinero se va a mover sigilosamente, como dices, poco a poco, no va a haber ahí cambios radicales. Creo que la tokenización va a ser parte fundamental de ese cambio, ¿vale? Creo que debemos entender el mundo blockchain y el mundo cripto como un instrumento de cambio social, no como una tecnología, sino como un instrumento de cambio social. Es decir, es una tecnología que nos ayuda a los ciudadanos a ser más libres y a ser más dueños de nuestro destino, en la manera de capturar parte del valor que generamos con un token y luego con ese token decidir qué hacer. Lo mantengo, lo vendo, hago operaciones financieras, lo que sea. Y creo que el mundo pues, va a ser muy distinto dentro de 10 años. No me voy a escenarios del año 2050. Yo, a la velocidad que avanza esto, creo que en 10 años vamos a vivir un mundo muy diferente en cuanto a publicidad del que tenemos hoy en día. Entonces, ¿tú crees que Pepe, que puede tener nuestra edad, que tiene una fábrica que fabrica tornillos y que ha contratado a una serie de profesionales jóvenes que han estudiado en una escuela de negocios, un curso de marketing online, y que ha confiado en estas personas, en ese departamento que han montado, parte de un presupuesto de publicidad para que inviertan en Google, en LinkedIn, en Facebook, intenten captar clientes para venderles tornillos? ¿Tú crees que Pepe va a llegar a ver este cambio y lo va a entender? ¿O tendrán que ser esos estudiantes que contrata los que le hagan dar ese cambio? ¿O la empresa de Pepe se irá a la mierda antes que Facebook y Google? No, yo creo que esos cambios, cuando yo hablo de que dentro de 10 años el sector va a ser muy distinto, me refiero más al nativo digital, ¿no? Evidentemente la fábrica de Pepe seguirá vendiendo tornillos y los profesionales del marketing tendrán que estudiar pues, nuevos canales donde pueda vender Pepe esos tornillos, ¿no? Que yo no sé si tendrá necesidad Pepe de utilizar un metaverso para vender tornillos, seguramente no. ¿No? Porque estamos hablando también un poco de lo mismo, ¿no? Siempre. No todos los negocios son susceptibles de ser tokenizados y de crear un token y que capture valor y de todas estas películas que nos hemos inventado aquí, ¿no? No todo el mundo tiene que cambiar radicalmente, ¿no? Para nada. Entonces, creo que la labor fundamental es que la gente del marketing empiece a entender toda esta realidad y que no sea ajena a ello, ¿no? Y que no vea como que las únicas opciones son los Google de turno, Amazon, Facebook, porque no es así. Y bueno, yo creo que estamos en un momento de la historia en el que tenemos que tener la mente muy abierta a probar cosas, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, pues a lo mejor Pepe tiene que seguir utilizando no sé qué estrategia, ¿sabes?
digital o clásica, y una empresa mucho más sofisticada pues puede hacer otras cosas, ¿no? Ya lo iremos viendo. Es que a lo mejor Pepe tiene que seguir poniendo anuncios en la revista de papel física de su sector. Sí, de su gremio, claro. Y dejarse de pensar que tiene que contratar a un especialista en marketing digital que ha hecho un curso en una escuela de negocios. Pero bueno, serán cosas que iremos viendo y espero que si estalla o no la burbuja no haga mucho daño, no nos pille a muchos dentro, y si nos pilla, que nos pille confesados, como decía el otro. Y te agradezco enormemente tu tiempo, tu sabiduría, tu predisposición y tu gentileza de darnos toda esta información y de pasar este rato con nosotros. Javi, el placer es mío y el agradecimiento es mío, y encantado y siempre a tu disposición. Bueno, pues nos vemos en el próximo vídeo, en el próximo podcast, en el próximo capítulo en el libro Marketing Online, la gran burbuja del siglo XXI, todo disponible, enlazable y conectable en lagranburbuja.com. Muchas gracias y hasta la próxima.